Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es la edición del día siguiente, de hoy día miércoles 15 de julio, día 15 además de esta nueva etapa, nueva convivencia social, día 122 de la emergencia nacional. Hoy cumplimos 4 meses desde que se decretó esta emergencia como consecuencia del coronavirus. Recordemos que fue el 15 de marzo donde se inició toda esta etapa, tanto para combatir a la pandemia con las diferentes medidas que hemos debido soportar para enfrentar la misma, ir viendo la evolución también. Medidas que empezaron con una de ellas que fue el impedimento de viajes. Se cerraron los vuelos, se cerró el transporte, se decretó que la gente permaneciera en sus casas. Y exactamente a los 4 meses, hoy día hay una modificación, hoy día se empieza a ver una nueva etapa, es decir, la reanudación de transportes, de los viajes, tanto por vía aérea como por vía terrestre. Y se empezaron con los vuelos aéreos desde nuestro terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Se habían dictado una serie de medidas que tenían que ver con las horas de llegadas, el control de vuelos, el chequeo antes de ingresar a las naves, pero fue de verdad por lo que nos hemos informado, por las imágenes que nos ha transmitido la televisión desde la madrugada, ha sido un pandemonio. Los primeros vuelos estaban programados para el día de hoy, vuelos hacia 14 ciudades, menos en aquellas regiones donde todavía la cuarentena no se ha levantado, pero debían salir los primeros vuelos hoy. Debían salir a las 7 de la mañana un par de vuelos, uno para el Cusco y otro para Iquitos. Este pandemonio, la falta de controles, o el descontrol, mejor dicho, lo que ocurrió en el aeropuerto desde la madrugada. Ha habido gente que una de las exigencias era que se estuviera 3 horas antes de abordar los vuelos en el aeropuerto. Entonces, alguna gente llegó a las 4 de la mañana, porque sus vuelos partían a las 7, pero otras estuvieron desde anoche, desde las 11 de la noche esperando ingresar para que el toque de queda no los agarre en la madrugada. Lamentablemente ni uno ni otro pudo ingresar a tiempo. Eran las 6 de la mañana, 6:15, 6:30, y los pasajeros que debían entrar para esos primeros vuelos al Cusco e Iquitos no pudieron hacerlo. Hubo un descontrol, no sé qué pretendieron las autoridades del aeropuerto, LAP, que es la administradora del aeropuerto, que cerró el ingreso para impedir que vayan vehículos, porque también está prohibido que alguien se acompañe. Bueno, no solamente se prohibió eso, sino que a la gente la hicieron, después estuvo cerrado, ¿no?, el aeropuerto, y la gente la hicieron esperar en la calle, en la avenida Foz, en la avenida principal. Y pasaban los minutos, pasaban las horas y no se podía ingresar. Y entonces llegó un momento en que se rompió el distanciamiento social. Ese 1,5 metros que se pedía entre uno y otro antes de ingresar no se cumplió y la gente estuvo amontonada como si estuviera en una procesión, se empujaron, saltaron los cercos y mucha gente no ha tomado sus primeros vuelos. Como decía, los vuelos debían partir a las 7 de la mañana, los primeros 2 vuelos eran las 8 de la mañana y recién han partido. A las 8 de la mañana ya debieron haber partido además otros 7 vuelos, pero como esto es un caos, se han tenido que postergar. De los 7 vuelos programados antes de las 8 de la mañana, apenas han partido 2 después de las 8. Hoy he programado 14 vuelos, viajes a 14 localidades: Juliaca, Ayacucho, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Iquitos, Jaén, Pucallpa, Piura, Talara, Tumbes, Tacna y Trujillo. Son los vuelos que tienen que partir ahora. Pero hasta hoy día, en este momento, 8:37 de la mañana, apenas hay un par de vuelos partidos que han partido de los 7 programados hasta esta hora. Vamos a ver qué ocurre en el transcurrir del día, pero ninguna autoridad ha querido asumir
esta responsabilidad. A partir del mediodía están programados en los terminales terrestres los viajes. Vamos a ver cómo ocurre esto, porque se ha pedido 2 horas de ingreso. Por lo del aeropuerto ha sido hoy día un caos. Y lo que se quería evitar el contacto directo, el contagio, mantener la distancia, de ninguna manera se ha cumplido. Y amanecemos el día, aparte de esta noticia de congestión y reanudación de vuelos, exactamente a los 4 días del inicio de esta emergencia, con una noticia que ya empieza a caer de madura. Anoche ya se hablaba de los cambios ministeriales. En realidad se estuvo hablando desde el pasado sábado. El pasado sábado y el domingo en la mañana ya se empezó a conversar de esto de la caída del gabinete Ceballos. Acorde con lo que estamos viviendo, el gabinete Ceballos ya no tiene oxígeno, ya no da para más. Y entonces va a cambiar. Es cuestión de horas más que de días. Inicialmente se dijo de que podría ser la nueva juramentación del nuevo gabinete a más tardar este viernes. Hoy día iba a haber Consejo de Ministros como todos los miércoles. Se ha suspendido el Consejo de Ministros, no tiene ningún sentido que haya Consejo de Ministros cuando se va a ir casi la mitad del gabinete. Se está hablando de 8 cambios ministeriales, entre ellos el Ministerio de Salud, Justicia, Trabajo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MINCETUR y Educación. Y entonces lo que se ha estado viendo en estos días es quién asume la responsabilidad de un gabinete en estos momentos tan complicados, donde el problema es de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo cada vez más evidente. Son encontronazos que se repiten ya cada cierto tiempo, ya no solamente con el anterior Congreso, en que tenía la mayoría el fujimorismo, que decían que no lo obstruían. Bueno, ya no. Recuerden que se disolvió el Congreso, precisamente a raíz de esa segunda censura e interpretación asumió Vicente Ceballos. Y bueno, pues ya está, no ha cumplido ni un año, porque eso fue en octubre del año pasado. Apenas está llegando a los 9, 10 meses de gestión. Y en este interín también, estos 10 meses de gestión, había varios ministros que renunciaron. Algunos de salud y de cultura también. Bueno, la cosa es que ya aparentemente hay quien ha aceptado este cargo, una persona que conoce el cargo, porque ya estaba anteriormente, fue presidente del Consejo de Ministros con Ollanta Humala. Todas confirmar que va a ser Pedro Cateriano, que también fue ministro de Defensa. Pedro Cateriano, que también tiene su audio, ese que decía, ya recibí luz verde de Nadine. Bueno, no dijo Nadine, simplemente dijo recibí luz verde para una serie de compras en el sector defensa. Bueno, él ya habría aceptado el cargo y simplemente se están viendo quiénes serían los cambios. Uno de ellos, también de Maduro, es Pilar Massetti, la jefa del comando COVID, ya fue ministra de Salud en la época de Alan García y reemplazaría al ministro Zamora. Otro es el ministro de Educación Benavides, aparentemente para impedir o simplemente dejar de lado esta interpelación también que se le había planteado el Congreso. Continuaría confirmados el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y el ministro de Cultura que ingresó hace poco, Alejandro Neira. Vamos a ver si el anuncio se produce hoy o se produce mañana. Pero de que es inminente y lo que fue unos trascendidos del fin de semana, prácticamente ya tienen ribetes de confirmación. Y todo esto ocurre en el marco de una nueva caída en las preferencias del presidente Martín Vizcarra. Presidente además que es muy afín, adicto, seguidor de las encuestas. Hoy día Ipsos Apoyo ha sacado una nueva encuesta. El presidente, según esta encuestadora, tiene un 65% de aprobación. Sigue siendo alto, no sé por qué le preocuparía. Ustedes dirán si efectivamente ese 65%
refleja lo que ustedes ven o lo que ustedes opinan o lo que opina la gente en su entorno. En todo caso, Martín Vizcarra aparece con una aprobación de 65%, pero es una caída de 5 puntos respecto al mes pasado, ¿no? Y la desaprobación sube 4 puntos más. Ahora está en 31%. La desaprobación el mes pasado, en el mes de junio, estaba en 27, ahora sube a 31%. Esta popularidad que le gusta al presidente y por supuesto a cualquier autoridad que de alguna manera mide el termómetro de lo que piensa la opinión pública o la ciudadanía. Recordemos que él llegó a tener en marzo, cuando empieza esta pandemia, llegó a tener 87% de aprobación, 87% de peruanos que lo apoyaban. Estamos hablando que ha tenido una caída de 22 puntos. Y en ese entonces, en marzo, la desaprobación era de 11%. Nada más que 11% les aprobaba. Y ahora está en 31%, 20% más. La aprobación al Ejecutivo sigue siendo negativo, está en 45%. El 49% lo desaprueba, más es la gente que desaprueba que apoya. Entonces ahí hay una contradicción. Si nosotros si nosotros desaprobamos a la gestión del Ejecutivo, ¿cómo es posible que el presidente tenga una aprobación mayor? En todo caso son las cifras que muestra Exos y que ha salido publicado hoy día temprano. El tema también se fue preguntado si la gente conocía este enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo respecto a las modificaciones constitucionales para la eliminación de la inmunidad parlamentaria, así como el retiro de algunas prerrogativas para autoridades del Ejecutivo y otras autoridades. El 42% dijo estar informado, apenas el 42% dijo que estar informado, y el resto, 58%, dijo que no sabía de qué se trataba. Y de ese 42% que dijo, sí, conozco en qué está el tema, más de la mitad de ese 42%, ha dicho de que hay que seguir debatiendo el tema. Con lo cual está implicando una desaprobación a estas modificaciones constitucionales que hizo el Congreso de la República. Y entonces, esto es lo que se quiere. La encuesta esta ha sido realizada entre el 9 y 10 de este mes. Entonces, sigue la caída presidencial y probablemente tenga que ver también, ¿no?, para la decisión de las modificaciones y renovación del gabinete de Vicente Ceballos. Y uno de los fiscales supremos, el doctor Tomás Gálvez, fue suspendido durante 6 meses de la tarea que tenía que hacer como fiscal supremo. La Junta Nacional de Justicia, este órgano que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, los 7 integrantes aprobaron por unanimidad suspenderlo y no debe participar en la Junta de Fiscales, que está integrada por 7 fiscales también, y que tienen diferentes tareas, aparte de designar entre ellos al fiscal de la Nación, en la actualidad en manos de la doctora Ábalos. También iba a elegir en los próximos días al nuevo representante de la Junta de Fiscales ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tenían que nombrar un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, no va a poder participar. Esta suspensión implica de inmediato que no esté en eso. Al mismo tiempo, él era fiscal supremo en lo contencioso administrativo. También tiene que alejarse de esas tareas. Como se recuerda, a Gálvez se le acusó de intervenir en diferentes casos, de alguna manera para impedir las investigaciones de los integrantes de los Cuellos Blancos. Acuerdos en lo que estaba implicado también el ex vocal César Inostroza, que está fugado y que debe regresar de España, porque ya se autorizó su extradición. Bueno, Gálvez lo único que ha hecho es, después de conocer este resultado y fiel a lo que señalaba antes cuando lo cuestionaban y se reía
y trataba de mirar a todos por sobre el hombro y acusaba a sus acusadores, más bien de ellos ser los que están en manos de Odebrecht, ha salido a decir ayer que estos integrantes de la Junta de Fiscales es gente que ha sido digitada por Odebrecht. Hecho que Odebrecht los está colocando ahí. Y se ha reído y ha dicho, si me sacan del cargo, interpondré una acción legal correspondiente. Ha dicho que le asiste la razón y que después él va a regresar y que va a ver a estos integrantes más bien ingresar a Piedras Gordas, al penal de Piedras Gordas, porque dicen que están conformando una organización criminal. Ese es el argumento de este señor el vocal Tomás Gálvez. Y hace unos días, hace 2 semanas aproximadamente, ustedes deben acordarse que se firmó el convenio entre las clínicas privadas y el CIS para atender a los pacientes que no podían o no tenían espacio en los hospitales públicos y a fin de que fueran derivados a las clínicas privadas y sean atendidos ahí. El presidente de la República, recordemos, en su momento amenazó con expropiar las clínicas si es que ellos seguían cobrando. Hubo denuncias que a un paciente, cualquier persona privada que iba a atenderlo, les cobraban 300, 400, 500.000 soles para atenderles y salvarles la vida. Y como consecuencia de esto y algunas quejas y denuncias, el presidente salió a amenazar que podía expropiarlos, por supuesto pagando el justiprecio, pero de inmediato hubo un acuerdo de las clínicas y se pusieron a negociar con el CIS y llegaron a la conclusión de que el Estado podía derivarles pacientes y por todo eso iban a cobrar 55.000 soles. Y después de todo ese anuncio, recordemos también que apenas 16 clínicas han firmado. No todas han firmado también estos contratos con el CIS. Bueno, ayer los voceros de las clínicas privadas salieron a decir que se han firmado convenios, pero hasta el momento el Estado no les ha enviado pacientes. Así, después de haber firmado, de haber hecho todo este problema fuerte de quejas, según los voceros de las clínicas privadas, el Estado no les ha enviado hasta el momento ningún paciente. Entonces la pregunta es, ¿para qué se firmaron convenios? Dicen que el único paciente que han atendido es una persona que se presentó directamente y que después lo atendieron por ley de emergencia y después el CIS, autorizó. Pero eso es lo que han dicho las clínicas privadas ayer. Con lo cual seguimos viendo a gente, a colegas que fallecen, a personas totalmente pobres, indefensas, que mueren en las puertas de las clínicas, de los hospitales, porque no hay camas, no hay oxígeno. Entonces es por qué no los han derivado a las clínicas privadas. Y las clínicas han dicho, señor, hasta el momento no nos han enviado. Bueno, el CIS, por intermedio de su jefe, salió el doctor Moisés Rosas, salió a decir que no han enviado pacientes a las clínicas porque las clínicas no tienen espacio. Ha dicho y ha respondido de que las clínicas están atendiendo a gente que les paga, a la gente privada, y que no tienen ya espacios para quienes son derivados de los hospitales estatales. Esa ha sido la respuesta. Las privadas dicen no nos han enviado pacientes y el CIS dice ¿cómo te vamos a enviar si no tienes espacio? Y entonces en este peloteo, en este jala y jala, simplemente la gente se está muriendo, continúa muriéndose, continuamos con elevados números de fallecidos y solamente dicen no hay espacio, no podemos enviarle. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, si esa era al final la respuesta, ¿para qué se firmaron contratos con las clínicas? Si dicen que las clínicas no tienen espacio para atender y las clínicas van a seguir prefiriendo a aquellos que les pagan de manera particular y no vienen a través del CIS. Indolencia absoluta, sigue existiendo indolencia absoluta de parte de nuestras autoridades, de parte de los negociantes que son las clínicas también, porque es un negocio. Porque sí, la información también es cierta. Sí prefieren atender
aquellos que vienen de manera particular, porque por supuesto 500.000 soles son muchos mejores ingresos que 50.000 que da el Estado. Y el ministro de Defensa, Walter Matos, que sí parece que va a ser uno de los que se va a quedar, ha señalado que se sigue evaluando cómo va el índice de contagios. Para él, a pesar que existen otras voces del Ejecutivo, para él está dentro de lo que se había previsto, pero en todo caso se va a seguir evaluando. Se va a seguir evaluando y si es necesario, si fuera necesario, ha dicho, se regresarán a las medidas anteriores que tuvimos hasta antes que se levante la cuarentena, principalmente en nuestra región. Nuevamente vuelven a soltar información de esa naturaleza. Los casos de contagio siguen incrementándose y pareciera que este afán de reanudar las actividades económicas va a pasar factura. Ahí está, ayer lo ha dicho el ministro de Defensa, se va a evaluar, él cree que todavía está dentro de lo manejable, de lo que se había previsto, pero, si es necesario se regresará a lo anterior. Y Freddy Herrera Vegaso, el cuñado del presidente Martín Vizcarra, que debía ayer acudir a la Comisión de Fiscalización para informar sobre estos contratos que ha tenido en los últimos años en el Estado, pese a estar impedido por ley porque su cuñado, él es esposo de la hermana de Martín Vizcarra, y él ha tenido contratos en los últimos 3 años que más o menos superan los 320.000 soles en el sector agricultura, y por ley estaba impedido. Bueno, él debió acudir la semana pasada a la Comisión de Fiscalización en el Congreso, Comisión de Fiscalización que preside Edgar Alarcón, no se presentó, confirmó que iba a ir ayer mandó una carta, algo rara, porque dijo que sí había estado el día jueves, pero que lo dejaron esperando y él se fue. Pero entonces ya había pedido reprogramación, se le citó ayer, había confirmado el día lunes que iba a ir ayer martes, y temprano envió una carta diciendo que no va a ir mientras no se resuelva la situación de Edgar Alarcón, el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque según él, Edgar Alarcón ya adelantó opinión respecto a su caso. Entonces, por lo tanto, no se siente una persona que le van a respetar todos sus derechos. Y solamente era una citación informativa, todavía no se le está investigando. Entonces, por lo tanto, no había ningún problema que vaya y dé información. Pero bueno, pues ha tenido un pretexto ayer el cuñado de Martín Vizcarra, y eso fue una denuncia que sacó Cuarto Poder hace un par de domingos, los contratos de él, como ha sacado el día domingo Panorama otro contrato de que tiene una concuñada también de Martín Vizcarra. Ahí sí no hay impedimento, lamentablemente, pero es una persona cercana, ¿no? Que también ha conseguido trabajos y allá en Moquegua está ganando del Estado. Como también se está zurrando su secretaria general, la señora Miriam Morales, ¿no? La que está vinculada al caso Swing y que también ha colocado en el Estado a su excuñada, a su hermano también que estuvo trabajando. No quieren responder. Y resulta lamentable, mientras el presidente dice nosotros no nos corremos y damos toda la información, sus allegados, sus más allegados simplemente no quieran asistir. Este es otro tema que va a generar escalada mayor, con los enfrentamientos que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estos son una perita en dulce, y especialmente para Edgar Alarcón, que preside esta comisión y que tiene sangre en el ojo desde hace tiempo contra el presidente Vizcarra, desde que fue ministro de Transportes a raíz del caso del aeropuerto Chinchero. Se filtró un audio, se le vinculó, después salió información contra Martín Alarcón, contra Edgar Alarcón, y tuvo que dejar el Congreso de la República. Pero ayer, igualito, otra persona llegada, el cuñado, Freddy Herrera Vegaso, no ha querido responder cómo es que así ha recibido 320.000 soles en contrato en el Estado.
y la OMPE autorizó ayer que se entregue este financiamiento aprobado para los partidos políticos, ¿no? Recordemos que de acuerdo a una ley los partidos políticos tienen un financiamiento, tienen aquellos que están representados en el Congreso van a recibir eh, cada año una partida determinada con la finalidad que se eduque, que se mantenga de los partidos políticos y se determinó que esto debía ser en base al número de representantes en el Congreso. Bueno, existe un nuevo número de representantes, este nuevo Congreso, y entonces lo que se ha hecho es ya ver el cálculo, se ha hecho un cálculo, y en total son casi 12 millones de soles los que van a corresponder, los que se han presupuestado para este ejercicio fiscal del año 2020. Son 12 partidos, perdón, 9 partidos, que deberán repartirse los 12 millones. En realidad exactamente son 11 millones 848 mil soles que se van a repartir. Los partidos a los que les va a alcanzar este financiamiento, que será entregado mes a mes, son Acción Popular, Podemos, Frente Popular Agrícola o FREPA, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión para el Perú, Frente Amplio y Somos Perú. Y los montos que van a recibir cada uno varían desde 1.150.000 soles para los que tienen menos representantes hasta 1.600.000 para los que tienen más, que en este caso es Acción Popular. Pero todos van a recibir, el grupo político que menos va a recibir es 1.150.000 soles. Provecho. La pregunta es si la ciudadanía está de acuerdo con esta financiación. Seguro que no, porque al final sigue pensando que es lo mismo, son lo mismo este Congreso o los congresistas y no merecen financiación. Pero en todo caso, la ley es la ley, provecho para cada grupo político. Y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sigue activa desde su cargo y ayer presentó una nueva acusación constitucional contra excongresistas. Esta vez ha sido contra Velázquez Quezquén, Javier Velázquez Quezquén, que fue presidente del Consejo de Ministros, que fue vocero del APRA, fue representante de Lambayeque. A él se le ha hecho una acusación constitucional, lo tiene que asumir la actual Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si le levanta la inmunidad o la prerrogativa, ya podrá ser denunciado penalmente. A él lo están acusando de tráfico de influencias por sus vínculos en la organización criminal Los Temerarios del Crimen, allá en su natal Lambayeque. La denuncia también, por estar referido al mismo caso, abarca al presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, excontralor, quien en su calidad de excontralor se reunió con Velázquez Quezquén, esa es la acusación, y también al congresista Marvin Palma, también de esa región. Se reunieron porque ellos habían intervenido en favor del alcalde de Chiclayo de entonces, David Cornejo, quien está detenido. David Cornejo había tenido algunos problemas en la municipalidad de Chiclayo, se le congelaron algunas cuentas y no podían movilizarla. Entonces la acusación indica que ellos, tanto Palma como Velázquez Quezquén, le dijeron al alcalde, no te preocupes, vamos a hablar con el contralor y esto te cuesta tanto. Vamos a hablar con el contralor para que no haya este impedimento y se levante y puedan autorizar. Y la acusación al actual presidente de la comisión y excontralor es muy grave, ¿eh? Dice que recibió 30.000 soles solamente por reunirse con el exalcalde de Chiclayo. El delito es cohecho pasivo, pero eso es, en otras palabras, es soborno. Y esta es la tercera acusación que ya va y que está haciendo la fiscal de la Nación contra el excontralor, ¿no? La semana pasada también hubo otra acusación ya por el caso de enriquecimiento ilícito y por haber hecho una serie de compras que no tenían justificación cuando era Contralor de la República y que causaron una presión y tuvo que salir de la Contraloría. Bueno, es la tercera denuncia contra el excontralor y actual presidente de la Comisión de Fiscalización.
Hoy día iba a haber un paro también de transportistas de Lima, del Metropolitano, ¿no? Ellos estaban reclamando de que los concesionarios, porque como recordaba, el Metropolitano es una vía que pertenece a la municipalidad, pero se da en concesión a privados, y ellos transportan en una vía especial y muy rápida a la gente de norte a sur, sur a norte en nuestra capital. Y entonces, como han debido desde el comienzo ir con sus unidades reducidas, estaban perdiendo dinero. Y señalaron, o tenían dos alternativas, o subían los pasajes, lo cual no iba a ocurrir, o dejaban de operar a partir de hoy. Bueno, anoche se llegó a un entendimiento, se ha suspendido esta paralización y van a recibir un subsidio del Estado, del Ministerio de Transporte Público. Se reunieron con la ministra Alba y entonces han acordado eso, así como le han dado subsidio a los otros transportistas que también están yendo a la mitad. Ellos pidieron lo mismo, han acordado, han señalado que es una especie de tarifa COVID-19, están evaluando la estructura de costos y en unos días más se verá la diferencia, la asume el Estado, de tal forma que el pasajero no pague la diferencia, con lo cual se llega a un buen término, una solución, y pareciera justo, ¿no? Porque del mismo modo que se han hecho a los transportistas de microbuses, de combis, que va a haber un subsidio, mucho más razón en este metropolitano, que es un servicio, una gran mayoría de quienes lo utilizan verdaderamente impecable. Y anoche también se conoció algo que tiene que seguir viendo con el tema político y que tiene que ver con quien ejerció la alcaldía de Lima anterior a, ya durante la época del presidente Humala, anterior al ministro, al actual alcalde Muñoz. Es el del caso del no, de la revocatoria que se hizo para el no. Se ha abierto investigación que va a durar 8 meses contra las excongresistas Anel Townsend y Marisa Glave y el exministro de Defensa Jorge Nieto. Esto como consecuencia de las declaraciones del ex gerente general de la Municipalidad de Lima Metropolitana, brazo derecho de Susana Villarán, José Miguel Castro. Él ha revelado, se sometió como colaborador eficaz y ha revelado que recibió dinero precisamente, sí, pues para impedir hacer la campaña en favor del no a la revocatoria, y entregó dinero directo a Anel Townsend, Marisa Glave y también al exministro Jorge Nieto. ¿No? Habla de cantidades de $20,000, $20,000, y en el caso de el ex ministro de Defensa Nieto habla de $30,000. También hay otro regidor que está siendo investigado, Jaime Salinas. Jaime Salinas se presentó, según lo ha declarado el gerente dentro de su colaboración eficaz, que él se comprometió a que la gente del PPC votara también por la no revocatoria, hicieran campaña por la no revocatoria. Y por eso cobró $120,000. La investigación está ahí, pero resulta lamentable que aquellos que durante tiempo hicieron y combatieron aparentemente los actos de corrupción de otros estén implicados, porque las pruebas, los indicios son fuertes, aunque ellos hayan salido ayer a desmentir, que estén también implicados en casos de corrupción. Y hay otro tema que, ya antes de finalizar, no, preocupa. The Financial Times, una publicación británica de mucha seriedad, ha hecho un informe ayer respecto al exceso de muertes entre las cifras oficiales y las cifras, los subregistros que se conocen, aquellas que indican mayor en tiempos de pandemia, ¿no? Como se viene hablando desde hace ya algunos meses, en nuestro país se está sacando alguna información, un número de cifras oficiales de muertos, pero el número de muertos comparados con años anteriores es mucho mayor, y esto se le llama subregistro.
porque como ya se ha dicho también y se lo recuerdo, no puede ponerse como cifra oficial aquellos que murieron por sospecha. Solamente están considerados en el volumen, en las estadísticas de muertos oficiales por coronavirus, aquellos que previamente tuvieron una prueba molecular o una prueba rápida y que estaban diagnosticados con coronavirus. Lo demás son casos sospechosos, pero que no, lamentablemente no están en esta cifra. Entonces, por lo tanto, eso se le llama subregistro. Los números que no están en la cantidad de fallecidos que no estuvieron detectados previamente con coronavirus. Sin embargo, este número histórico se puede comparar con años anteriores. Cada año ha habido un volumen de muertos en cada uno de los meses y por lo tanto se puede comparar. Si había 5.000 muertos en un determinado mes el año 2019 o el año 2018, este año, si en el mismo mes se registraron 15.000, evidentemente eso era desproporcional y por lo menos una gran sospecha de que estaban muertos por coronavirus. Bueno, The Financial Times dice que Perú lidera este exceso de muertes en el mundo. Han hecho una cantidad y una estadística por millón de habitantes. Y Perú tiene un 149% más de muertos que el resto de países y el resto de cifras oficiales. En segundo lugar está Ecuador con 117%. El subregistro en España es de 56%. En Chile es del 46% y en el Reino Unido, en Gran Bretaña, también es del 45%. Por tanto, y esta es la observación, cuando nos dicen a nosotros que esto es normal, que sí efectivamente hay un subregistro, pero que esto ocurre en todos los países, lamentablemente en nuestro país es el mayor a nivel mundial. 145% más respecto a otros países y respecto a nuestra data oficial. Eso es lo que ha informado Financial Times sobre información muy precisa que ha hecho a nivel mundial. Mientras tanto, las estadísticas, para que ustedes sepan, ayer subimos a 333.867 contagiados, 3.744 más. Volvimos a ya mantenernos superando los 3.500. Esta ilusión de bajar a 2.500 aproximadamente en los primeros 8 días de julio nos ha entregado de nuevo la realidad que estamos 3.500, 3.600, ayer fue 3.744 y el número de muestras se ha mantenido en alrededor de 20.000. Los fallecidos ya sumaron 12.229, 175 más que el día anterior. Se mantiene también el número de muertos. Amigos, les agradezco su sintonía. Soy el periodista Max Obregón. Nos vemos mañana al día siguiente.